Cuando el famoso pianista Pierce le dijo a la sencilla mujer Hadley que tocara el piano a modo de broma, esperaba humillación. Lo que sucedió después sorprendió a todos en esa elegante sala de conciertos. A veces, los dones más extraordinarios se esconden detrás de los rostros más comunes, y un momento puede cambiarlo todo para siempre. Los candelabros dorados proyectaban una luz cálida sobre los pulidos suelos de mármol de la prestigiosa sala de conciertos. Las copas de cristal tintineaban suavemente mientras distinguidos invitados ataviados con ropa de noche se mezclaban antes de la función de la noche. Este no era un lugar cualquiera, era donde nacían las leyendas musicales y se forjaban las carreras. Pierce Whitmore se ajustó la corbata de lazo de seda, con su cabello plateado perfectamente peinado. A sus 52 años, inspiraba respeto dondequiera que se apreciara la música clásica. El recital de esta noche sería otro triunfo, otra ovación de pie para añadir a su colección. El programa incluía las piezas más desafiantes de Chopin, un juego de niños para alguien de su calibre. Señor Whitmore, todo está preparado para su actuación, dijo una voz suave detrás de él. Se giró para ver a una joven con ropa de trabajo sencilla, un suéter color crema, una modesta falda gris y el cabello rubio recogido en una práctica coleta. Su gafete decía Hadley. Era parte del personal del lugar, probablemente de unos 30 y tantos años, con manos callosas que hablaban de trabajo honesto. Gracias, respondió Pierce con desdén, apenas mirándola. Se había acostumbrado a estar rodeado de admiradores, donantes y colegas músicos. Los miembros del personal eran simplemente parte del telón de fondo. Hadley se movía silenciosamente entre los invitados, asegurándose de que los vasos de agua estuvieran llenos y los programas distribuidos. Había trabajado en la sala de conciertos durante 3 años, llegando temprano cada mañana para limpiar el gran piano, quitar el polvo de los asientos y preparar el espacio para actuaciones que transportaban al público a otro mundo. Le encantaban estas noches, aunque siempre permanecía invisible. Algo en la música que llenaba esas paredes agitaba su alma de maneras que no podía explicar. A veces, cuando la sala estaba vacía, pasaba los dedos por las teclas del piano, imaginando cómo sería crear tanta belleza. Pierce la notó de nuevo mientras pulía cuidadosamente una mancha de la superficie del piano. Su toque era suave, reverente, casi como si el instrumento fuera sagrado para ella. Qué divertido, pensó. ¿De verdad creía ella que entendía la complejidad de lo que él hacía? Cuidado, dijo con una sonrisa condescendiente. Ese piano vale más que la mayoría de las casas de la gente. Hadley levantó la vista, sobresaltada. Sí, señor. Sé lo precioso que es. Seguro que sí, se rió Pierce, volviéndose hacia sus admiradores. La audiencia comenzó a tomar sus asientos, la emoción zumbaba en el aire. Las actuaciones de Pierce eran legendarias, técnicamente impecables, emocionalmente poderosas. Esta noche prometía ser extraordinaria. Pero mientras Hadley tomaba su posición en la parte trasera de la sala, ni ella ni Pierce podían haber imaginado cómo se desarrollaría esta noche. A veces el destino tiene planes que superan nuestras expectativas más salvajes, y esta noche estaba a punto de enseñar a todos los presentes una lección que nunca olvidarían. Las luces se atenuaron y Pierce caminó con confianza hacia el escenario. Los dedos de Pierce bailaron sobre las teclas con la precisión de un maestro artesano. La balada número 1 de Chopin fluía del piano como oro líquido, cada nota perfectamente colocada, cada frase esculpida con años de entrenamiento técnico. El público estaba hipnotizado, transportado por su innegable habilidad. Desde su posición cerca de la pared trasera, Hadley cerró los ojos y dejó que la música la invadiera. Conocía esta pieza, cada crescendo, cada pasaje delicado, cada clímax atronador. En su mente, podía ver la historia que la música contaba: amor, pérdida, triunfo y desamor, todo entrelazado en la genialidad de Chopin. Sus dedos se movían inconscientemente, siguiendo la interpretación de Pierce. Había escuchado esta balada cientos de veces, estudiando cada grabación que podía encontrar en la biblioteca pública. La música había sido su escape, su santuario desde entonces. Magnífico, ¿verdad?, susurró la señora Henderson, una de las principales donantes del lugar, a su acompañante. Pierce es simplemente incomparable. No hay nadie vivo que pueda interpretar a Chopin como él. Pierce terminó la balada con una ovación atronadora. Se puso de pie, hizo una reverencia con gracia y se deleitó con la adoración. Este era su elemento, el centro de atención, la reverencia,
el conocimiento de que poseía algo raro y precioso que otros solo podían admirar desde lejos. Para mi próxima pieza, anunció Pierce, con su voz resonando fácilmente por la sala, interpretaré el estudio Opus 10, número 4 de Chopin, una de las piezas más técnicamente exigentes del repertorio clásico. Hadley contuvo el aliento. Conocía íntimamente este estudio, sus pasajes vertiginosos, su intensidad emocional, su reputación de hacer flaquear incluso a los pianistas consumados. Había soñado con tocarlo ella misma, aunque nunca se había atrevido a intentarlo en un piano real. La actuación de Pierce fue impecable, como se esperaba. Sus manos se movían como alas de colibrí, navegando por los pasajes traicioneros con facilidad. El público estaba hechizado, pendiente de cada nota. Pero mientras tocaba, Pierce notó algo que lo irritaba. Esa mujer de la limpieza, Hadley, seguía de pie allí, y su rostro mostraba una expresión que él encontraba presuntuosa. Parecía conectada con la música, como si la entendiera, como si perteneciera a este mundo de sofisticación y arte. ¡Qué ridículo! ¿Qué podría saber alguien como ella sobre los años de entrenamiento, los sacrificios, el talento puro requerido para dominar tales piezas? Era casi insultante que estuviera allí, fingiendo apreciar algo tan lejos de su alcance. Pierce terminó con otra ovación de pie. Mientras agradecía el aplauso, sus ojos encontraron a Hadley de nuevo. Una idea comenzó a formarse en su mente, una forma de recordar a todos los presentes el orden natural de las cosas, de quien pertenecía a este mundo enrarecido y quien no. Mientras el aplauso amainaba, Pierce permaneció en el banco del piano, con una ligera sonrisa en los labios. En lugar de anunciar su próxima pieza, hizo un gesto hacia la parte trasera de la sala. «Damas y caballeros», dijo, su voz con ese tono distintivo de alguien que está a punto de ofrecer un espectáculo. «Observo que tenemos una atenta miembro de la audiencia allí atrás que parece particularmente conmovida por la actuación de esta noche». Todas las cabezas se volvieron hacia Hadley, quien de repente sintió el peso de cientos de pares de ojos. Sus mejillas se enrojecieron cuando se dio cuenta de que se había convertido en el centro de atención. «Usted», continuó Pierce, señalándola directamente. La joven de la falda gris. Parece estar siguiendo con bastante atención. Dígame, ¿toca el piano? La pregunta quedó en el aire como una trampa, esperando ser activada. El corazón de Hadley martilleaba contra sus costillas. Podía sentir las curiosas miradas del público, podía percibir el cambio en la energía de la sala, de una apreciación reverente a una diversión voyeurista. Un poco, logró decir Hadley, con la voz apenas audible. La sonrisa de Pierce se amplió. Un poco. Qué modesta. Bueno, entonces seguramente alguien con una apreciación tan obvia por Chopin no le importaría demostrarlo a nuestros distinguidos invitados. Una risa nerviosa recorrió la audiencia. Intuían lo que estaba sucediendo. Un maestro músico a punto de humillar a alguien que se había extralimitado. Era cruel, pero innegablemente entretenido. «Oh, no podría», protestó Hadley, dando un paso atrás. «Solo soy parte del personal. Necesito». «Tonterías», interrumpió Pierce, levantándose y gesticulando grandiosamente hacia el piano. «La música es para todos, ¿no es así? Seguramente no querrá decepcionar a nuestros generosos patrocinadores que apoyan este lugar». La trampa estaba perfectamente tendida. Negarse parecería ingrato hacia los donantes. Aceptar conduciría a una humillación segura. Pierce la había acorralado por completo y estaba saboreando cada momento. La señora Henderson se inclinó hacia adelante en su asiento, intrigada. Otros miembros del público susurraban entre sí, algunos incómodos con la obvia puesta en escena de Pierce, otros ansiosos por ver cómo se desarrollaría este drama. «Vamos», presionó Pierce, su tono goteando de falso aliento. «¿Qué es lo peor que podría pasar? Después de todo, ha estado escuchando con tanta atención. Quizás haya absorbido algo de técnica por ósmosis». Más risas de la audiencia, aunque algunos invitados se removieron incómodos. Podían sentir la crueldad bajo el pulido barniz de Pierce. Hadley se quedó inmóvil, su mente a toda velocidad. Pensó en su pequeño apartamento, su modesto sueldo, su lugar en la jerarquía del mundo. Pensó en todas las veces que había soñado con sentarse en un piano como este, en compartir la música que vivía en su corazón. Pero sobre todo, pensó en la voz de su padre. «Hadley, a veces la vida te da un momento para mostrar quién eres realmente». Hadley respiró hondo y dio un paso adelante. El chasquido de sus sencillas bailarinas sobre el suelo de mármol pareció resonar en la sala, que de repente se había quedado en silencio.
Con cada paso, sintió el peso de la expectativa, del juicio y de la arrogante anticipación de Pierce por su fracaso. «Maravilloso», exclamó Pierce, aplaudiendo. «Nuestra valiente voluntaria se acerca. Dígame, ¿qué le gustaría intentar? Quizás, estrellita, ¿dónde estás? O tal vez conoce, María tenía un corderito». La audiencia se rió de su condescendencia. Pierce estaba ahora en su elemento, el maestro de ceremonias ofreciendo entretenimiento a través de la humillación de otra persona. Hadley llegó al piano y se detuvo junto al banco. Su mano temblaba ligeramente al tocar la madera pulida. El instrumento era magnífico, un gran concierto que había sido tocado por leyendas. Casi podía sentir la historia en sus teclas, las innumerables historias que había contado a través de la música. En realidad, dijo en voz baja, su voz cobrando fuerza, estaba pensando en la balada número 1 de Chopin en sol menor. La risa se detuvo abruptamente. La sonrisa de Pierre se vaciló por un momento antes de regresar, aunque ahora con un filo más agudo. La balada número 1 de Chopin, repitió, con incredulidad en su tono. Mi querida muchacha, esa es una de las piezas más desafiantes del repertorio. Requiere años de estudio, una maestría técnica que yo. Sé lo que requiere, interrumpió Hadley suavemente, sentándose en el banco. Sus dedos encontraron las teclas, y por primera vez en toda la noche se sintió como en casa. Pierce se rió, pero sonó forzado ahora. Bueno, por supuesto, veamos qué puede hacer. Esto debería ser educativo para todos. La audiencia contuvo la respiración. Algunos se sintieron avergonzados por Hadley, anticipando el desastre a punto de ocurrir. Otros percibieron algo diferente en su postura, en la forma en que colocó sus manos, en la quietud repentina que la había invadido. Pierce dio un paso atrás, cruzando los brazos, listo para disfrutar del espectáculo. Imaginó las notas torpes, la insuficiencia técnica, el momento en que se daría cuenta de que estaba fuera de su alcance. Entonces, él intervendría con gracia, quizás ofrecería alguna corrección amable, y restauraría el orden adecuado de las cosas. Cuando quiera, dijo con cortesía exagerada. Hadley cerró los ojos por un momento, sus dedos descansando ligeramente sobre las teclas. En su mente, escuchó la voz de su padre de nuevo. No con palabras esta vez, sino con música. La misma balada de Chopin que habían tocado juntos tantos años atrás, antes de que todo cambiara. Abrió los ojos, miró el mar de rostros y comenzó a tocar. Las primeras notas resonaron claras y verdaderas, y la sonrisa confiada de Pierre se comenzó a desvanecerse. Las frases iniciales de la balada número 1 de Chopin fluyeron de los dedos de Hadley con una claridad que envió ondas de choque por toda la sala de conciertos. Estas no eran las notas tentativas de una aficionada. Llevaban la confianza de una comprensión profunda, el toque de alguien que había vivido con esta música durante años. La expresión de Pierce pasó de la diversión a la confusión, a algo que se acercaba a la alarma. Esto no era posible, la precisión técnica, el fraseo musical, la profundidad emocional. Era como si una persona completamente diferente se hubiera sentado al piano. Mientras Hadley avanzaba en el primer tema principal de la balada, su interpretación reveló capas de interpretación que incluso sorprendieron a Pierce. Encontró matices en la escritura de Chopin que él nunca había considerado, sacó voces internas que pintaron la melodía con colores completamente nuevos. El público estaba absorto. La boca de la señora Henderson estaba ligeramente abierta. Otros invitados se inclinaron hacia adelante en sus asientos, ya no presenciando una humillación, sino experimentando algo extraordinario e inesperado. Los dedos de Hadley navegaron la traicionera sección intermedia con una facilidad asombrosa. Los pasajes rápidos que desafiaban incluso a los pianistas consumados parecían fluir naturalmente de sus manos. Pero más que habilidad técnica, su interpretación poseía algo de lo que carecía la actuación de Pierce, una honestidad emocional cruda. No solo estaba tocando notas, estaba contando una historia. Cada frase hablaba de anhelo, de sueños postergados, de belleza encontrada en lugares inesperados. La música se convirtió en una ventana a su alma, revelando profundidades que su sencilla apariencia había ocultado. Pierce se encontró realmente escuchando, no solo esperando errores. En contra de su voluntad, se sentía atraído por su interpretación. ¿Cómo era posible? ¿Quién era esta mujer? La sección climática de la balada llegó, y Hadley la abordó con una pasión que dejó al público sin aliento. Todo su cuerpo se movía con la música, cada gesto con un propósito, cada nota perfectamente colocada pero espontánea. El piano parecía cantar bajo su toque,
como si hubiera estado esperando toda la noche a alguien que realmente entendiera su voz. Al acercarse a la sección final, la interpretación de Hadley adquirió una cualidad casi de otro mundo. La tristeza en la melodía de Chopin se volvió personal, inmediata. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su interpretación nunca flaqueó. Si acaso, la emoción hizo su interpretación más poderosa, más auténtica. La audiencia estaba completamente en silencio ahora, pendiente de cada nota. Algunos invitados se encontraron conmovidos hasta las lágrimas por la inesperada belleza que se desplegaba ante ellos. Esto no era solo una actuación, era una revelación del espíritu humano. Pierce se quedó inmóvil, su visión del mundo desmoronándose con cada frase perfectamente ejecutada. Todo lo que creía saber sobre el talento, sobre la clase, sobre quien merecía hacer música en salas como esta estaba siendo desafiado por la sencilla mujer a la que había intentado humillar. Hadley llegó al pasaje final de la balada, donde el genio de Chopin comprimía toda una vida de emoción en solo unos pocos compases. Su interpretación se volvió casi etérea, cada nota flotando en el aire como una oración. La sala de conciertos se había convertido en un espacio sagrado, transformado por una música que parecía venir de un lugar más allá de la técnica o el entrenamiento. Cuando el último acorde se desvaneció en el silencio, el eco permaneció en el aire por lo que pareció una eternidad. Nadie se movió. Nadie respiró. El silencio era tan completo que el tic-tac del reloj antiguo en el vestíbulo se podía escuchar a través de las puertas cerradas. Entonces, lentamente, la señora Henderson se puso de pie. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras comenzaba a aplaudir. No el aplauso cortés de la obligación social, sino la atronadora ovación reservada para los momentos de verdadero arte. Uno por uno, toda la audiencia se puso de pie, su ovación creciendo hasta llenar cada rincón de la sala. Pierce permaneció inmóvil, mirando a Hadley como si la viera por primera vez. La mujer que había desestimado como simple personal acababa de ofrecer una de las actuaciones más conmovedoras que jamás había presenciado. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Se había equivocado completa y totalmente. Hadley se sentó en el banco del piano, abrumada por la respuesta. Nunca antes había tocado para una audiencia, nunca había imaginado que su música pudiera afectar a otros de esta manera. Los años de práctica en su pequeño apartamento, las incontables horas dedicadas a grabaciones y partituras habían conducido a este momento imposible. Eso fue, comenzó Pierce, y luego se detuvo. Su elocuencia habitual lo había abandonado. Se acercó al piano lentamente, como si se acercara a un santuario. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Desde que tenía 7 años, respondió Hadley en voz baja, secándose las lágrimas de las mejillas. Mi padre me enseñó. Él también era pianista, pero nunca tuvo oportunidades como esta. Pierce sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La armadura de privilegio y su posición que había usado durante tanto tiempo. Yo, le debo una disculpa. Lo que hice esta noche fue inexcusable. La audiencia se había silenciado, sintiendo este momento íntimo entre dos músicos. Pero la transformación no solo estaba ocurriendo entre Pierce y Hadley. Estaba sucediendo en toda la sala. La gente se miraba de manera diferente, cuestionando sus propias suposiciones sobre el valor y el talento. No me debe nada, dijo Hadley, levantándose del banco. La música no nos pertenece a ninguno de nosotros. Pertenece a todos los que la sienten. Pierce asintió lentamente, humillado de una manera que nunca había experimentado. ¿Consideraría tocar la segunda mitad del programa de esta noche? Creo que nuestra audiencia merece escuchar más. La pregunta quedó en el aire, llena de posibilidades y redención. No podría, protestó Hadley, pero Pierce negó con la cabeza firmemente. Por favor, dijo, y la palabra ahora transmitía un respeto genuino, no condescendencia. He estado actuando durante 30 años, y nunca he escuchado a Chopin tocarse con tanta verdad. La audiencia merece este regalo. La señora Henderson gritó desde su asiento. Sí, querida. Por favor, continúe. Eso fue extraordinario. Otras voces se unieron, animando a Hadley a quedarse al piano. El ambiente en la sala se había transformado por completo. Lo que había comenzado como una noche de entretenimiento formal se había convertido en algo mucho más significativo, un recordatorio de que el talento y la belleza podían surgir de los lugares más inesperados. Hadley miró los rostros que la observaban. No eran los extraños intimidantes de hacía una hora. Eran seres humanos conectados por el lenguaje universal de la música. Volvió a pensar en su padre,
en todas las veces que le había dicho que la música estaba destinada a ser compartida. Quizás una pieza más, dijo en voz baja. Pierre se retrocedió, dándole el escenario por completo. Este era su momento ahora, y él entendió que su papel era simplemente presenciarlo. Hadley eligió el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una pieza que la había consolado durante muchas noches difíciles. Mientras comenzaba a tocar, la sala se llenó de magia una vez más. Esta interpretación era diferente de la balada, más suave, más íntima, como una nana cantada por alguien que entendía la tristeza y la esperanza en igual medida. En la audiencia, la gente comenzó a reflexionar sobre sus propias vidas. La señora Henderson pensó en la ama de llaves a la que apenas saludaba, preguntándose qué talentos y sueños ocultos podrían estar viviendo detrás de esa cara familiar e invisible. Un hombre de negocios recordó sus propias aspiraciones musicales abandonadas. Una matrona de sociedad se preguntó por qué nunca había mirado más allá del estatus social de alguien para ver su verdadero valor. Pierre se escuchó con creciente asombro y algo más profundo. Una admiración genuina Hadley no solo era técnicamente competente, era una artista en el sentido más verdadero. Le hizo recordar por qué se había enamorado de la música en primer lugar, antes de que la fama y el reconocimiento lo complicaran todo. Mientras el nocturno llegaba a su fin, Pierre se tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Cuando la nota final se desvaneció y la audiencia estalló en otra ovación de pie, él dio un paso adelante y tomó la mano de Hadley. Señoras y señores, anunció, su voz con una humildad que no había estado allí antes. Esta noche han sido testigos de algo raro, el surgimiento de una verdadera artista. Hadley nos ha recordado a todos que la música no se trata de pedigrí o prestigio. Se trata de la valentía de compartir lo que vive en tu corazón. La ovación continuó, pero ahora era una celebración más que una mera apreciación. 6 meses después, Hadley caminó por los mismos suelos de mármol de la sala de conciertos, pero todo había cambiado. Esta noche, su nombre estaba impreso en el programa con una elegante caligrafía. Hadley Morrison, piano. Los carteles fuera anunciaban su recital debut, apoyado por un fondo de becas que Pierre se había establecido para talentos no descubiertos. La señora Henderson se acercó, radiante de orgullo. Mi querida, apenas puedo creer que esta sea la misma joven que limpiaba nuestras copas hace solo 6 meses. Sigo siendo la misma persona, respondió Hadley con una sonrisa. Solo que ahora tengo un piano más grande. Pierre se apareció a su lado, ya no el artista arrogante de aquella noche memorable. Su encuentro con Hadley lo había humillado profundamente lo que lo llevó a establecer una fundación que buscaba talentos musicales pasados por alto en lugares inesperados. Esta noche, él sería su pasapáginas, una inversión de roles que simbolizaba su transformación. ¿Nerviosa?, preguntó. Aterrorizada, admitió Hadley, pero también agradecida. Si no me hubieras desafiado esa noche, si no hubiera sido un completo tonto, quieres decir, corrigió Pierce. Casi dejo que mi arrogancia destruyera algo hermoso. Todavía estoy aprendiendo a ser mejor. La sala estaba llena esta noche. La noticia se había extendido sobre la mujer de la limpieza que había asombrado a la audiencia con su extraordinario don. Pero la multitud no estaba allí por el espectáculo. Vinieron buscando la emoción auténtica que los había conmovido tan profundamente meses atrás. Mientras Hadley tomaba su lugar en el piano, pensó en el viaje que la había traído hasta aquí. La temprana muerte de su padre había terminado abruptamente su educación musical, obligándola a buscar cualquier trabajo que pudiera encontrar. Durante años, había creído que esa parte de su vida había terminado para siempre. Pero los sueños, había aprendido, nunca mueren realmente. Esperan pacientemente el momento adecuado para resurgir, para que alguien vuelva a creer en ellos, incluso si ese alguien eres tú mismo. Las luces se atenuaron y Hadley comenzó su recital con la misma balada de Chopin que lo había iniciado todo. Pero esta noche la tocó no como un desafío o una revelación, sino como una celebración de las segundas oportunidades y la valentía de ser visto por quien realmente eres. En la audiencia, Pierre se escuchó con lágrimas en los ojos. Había pasado su carrera siendo técnicamente perfecto, pero Hadley le había enseñado que el mayor poder de la música venía de su capacidad para conectar corazones humanos. Ella le había dado un regalo esa noche, la oportunidad de recordar su propia humanidad.
Mientras las últimas notas resonaban y el público se levantaba en agradecimiento, una verdad resonó en la sala. A veces, la música más hermosa proviene de los lugares más inesperados, tocada por manos que han conocido tanto la lucha como la esperanza. ¿Qué te pareció el increíble viaje de Hadley? ¿Alguna vez has encontrado talento oculto en lugares inesperados? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encanta escuchar sus historias. Si esta historia de segundas oportunidades y dones inesperados te conmovió, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hay muchas más historias inspiradoras esperando ser contadas. ¿Desde donde nos miras hoy? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda, nunca sabes quién a tu alrededor podría estar llevando un don extraordinario. A veces todo lo que se necesita es que alguien crea en ellos. Hasta la próxima, mantén tu corazón abierto a las hermosas sorpresas de la vida.